Técnicas en la guerra espiritual, vídeo número 2 En este segundo vídeo cubriremos muchas más técnicas avanzadas en la guerra espiritual ahora. Hay muchos vídeos sobre este tema, pero en este vídeo cubriré muchas ideas de las que quizás no hayas oído hablar. Así que presta mucha atención y prepárate para aprender. ¿Por qué los cristianos necesitan aprender la guerra espiritual? Esta pregunta puede ser respondida mejor por una visión dada a cierto ministro en... Satanás se acercó a un grupo de cristianos en esta visión. Y enfurecido, Satanás gritó: ¿Qué quiere pelear conmigo? Algunos de los valientes miembros de este grupo de cristianos se pusieron de pie y proclamaron en voz alta. Pero en la visión, Satanás no luchó contra aquellos valientes cristianos que se pusieron de pie. En cambio, Satanás masacró a todos los que no tomaron una posición. Así que en la guerra espiritual o eres un guerrero o eres una víctima. Pero, ¿qué clase de guerrero espiritual deberías ser? ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo debes ser? Un ministro tuvo una gran visión de cómo debería ser un guerrero espiritual entrenado. Este ministro vio a un guerrero fuerte que vestía una hermosa armadura que no tenía huecos. Este guerrero tenía poderosas armas afiladas y mortales y podía ser más feroz en la batalla. Sin embargo, a pesar de lo impresionante y peligroso que parecía, este guerrero era lo suficientemente gentil como para poder sostener a un bebé. Una sonrisa pacífica se dibujaba en el rostro de este guerrero. Tenía alegría e incluso podía reír y bromear con los demás. Este es el equilibrio que el Señor está buscando. Cariñoso y gentil con los demás, pero feroz contra el mal. Técnica número 1. Ganar por dentro. En la guerra espiritual hay dos campos de batalla. Está la batalla en el interior y la batalla en el exterior, sí. Están haciendo una guerra espiritual y no tienen paz o... Si estás agotado y exhausto, entonces perdiste la batalla por dentro y... Entonces será mucho más difícil ganar la batalla en el exterior, pero... Si primero ganas la batalla en el interior, será mucho más fácil ganar la batalla en el exterior, así que... Si estás cansado, agotados, miserables y sin paz mental, entonces es hora de dejar de pelear. Necesitas entrar en la presencia del Señor. Entra en la adoración, comienza a alabar a Dios, sumérgete en su presencia. Baila delante de Él, pasa tiempo con Jesús, sana, restaura tu alma. Y la buena adoración puede curar cualquier herida. Una vez que seas restaurado y tengas paz, luego vuelve a la pelea, pero no luches hasta que hayas ganado la batalla por dentro. Técnica número 2. Una nube de bendiciones o maldiciones. El tipo común de guerra espiritual que se usa contra las personas son maldiciones, maleficios, hechizos, encantamientos, etc. Cuando una persona dice una maldición sobre ti, en el reino espiritual, sus palabras comienzan a rodearte, volando a tu alrededor hasta que tengan la oportunidad de aterrizar. Una maldición puede rodearte durante muchos años hasta que finalmente aterrice y produzca un resultado. Ya sea una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un divorcio, una tragedia, etc. Y
A veces, una maldición puede no aterrizar nunca, como en Proverbios 26 también. Cuando se han pronunciado muchas maldiciones sobre ti durante un largo periodo de tiempo, se convierten en una nube de oscuridad que te sigue y te envuelve, arruinando varios aspectos de tu vida. Varios profetas han visto estas nubes de oscuridad rodeando a la gente, trayendo calamidades a todas sus vidas, y estas personas ni siquiera saben por qué. Pero la buena noticia es que esto también funciona a la inversa. Cuando una bendición se habla sobre ti, esas palabras también comienzan a rodearte, volando a tu alrededor hasta que tengan la oportunidad de aterrizar. Por ejemplo, si hablo esta bendición sobre ti, no tendrá ningún accidente automovilístico. Estarás seguro en la carretera. Que el Señor te cuide y te proteja mientras viajas en el nombre de Jesús. Y hablo esta bendición no solo una vez, sino varias veces. Luego, cuando está a punto de ocurrir un accidente automovilístico, esas bendiciones tienen la oportunidad de aterrizar y cumplirse. Y aunque no está garantizado que la bendición suceda, las bendiciones generan impulso, similar a la forma en que la oración construye ímpetu, y una bendición que cita las Escrituras, la palabra del Señor, por lo general, tendrán más poder porque ya han sido traídos a la vida y establecidos por Dios. Y cuando se hayan hablado muchas bendiciones sobre ti, se convierten en una nube brillante de gloria que te envuelve, bendiciendo varios aspectos de tu vida, aunque no seas consciente de esta nube de gloria. Así que quieres llegar al punto en que cuando una tragedia está a punto de suceder, un manto de bendición ya ha sido hablado sobre ti, ya te está rodeando. No querrás quedarte atascado orando el momento antes de que ocurra una tragedia y esperando que tus oraciones obtengan una respuesta sobrenatural inmediata. Aunque puede obtener una respuesta inmediata, no arriesgaría la vida de mi familia en eso. Así que quieres construir una nube de bendición a tu alrededor, a tu familia y a tus seres queridos, y ¿quieres eliminar cualquier nube de oscuridad? ¿Cómo? ¿Quitas una nube de oscuridad y maldiciones que te rodean? Tú los cancelas en el nombre de Jesús. Vamos a intentarlo. Elige a alguien con quien quieras hablar. Su hijo, un amigo o incluso usted mismo. Primero anularemos cualquier maldición que se diga sobre ellos. Entonces hablaremos de la bendición de Dios sobre sus vidas, especialmente las bendiciones que se mencionan en la palabra de Dios. Lea esta declaración conmigo y simplemente complete el nombre de la persona cuando sea necesario. Bendigo a esta persona en el nombre de Jesús. Declaro que toda maldición, ortografía, maleficio, vex o palabra malvada hablada sobre ellos, se cancela, se anula, se rompe y se destruye. No. Arma forjada contra ellos prosperará y toda lengua que los acuse será refutada. Toda palabra que esté en contra de ellos sea quitada en el nombre de Jesús. Bendigo su salud. Bendigo su mente. Bendigo sus finanzas. Que la gracia de Dios abunda para ellos. Y que Dios supla todas sus necesidades. Que ninguna enfermedad o dolencia los toque. Que estén a salvo de accidentes y tragedias. Que el Señor los fortalezca. Ayúdalos y sosténgalos.
Cuando el mal se cruza en su camino, que el Señor los proteja y vele por ellos. Que no caigan en la tentación, sino que vencer y caminar en su destino. Que la bondad y la misericordia del Señor estén con ellos todos los días de su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora estás construyendo esta nube de gloria alrededor de esta persona. Se construye lentamente, no sucede solo con una oración. Hay otros videos que hacen un trabajo mucho mejor al declarar la voluntad y la bendición de Dios sobre tu vida. Aquí hay un enlace al mejor que encontré. Para la técnica número 2. Construye la nube de bendición. Y quita la nube de tinieblas. Técnica número 3. Luchando contra las fortalezas mentales, las mentalidades y los delirios. Tener éxito en la guerra espiritual es posible que necesites cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad, tu perspectiva. Tener la perspectiva equivocada te llevará a ser como elefantes de circo estos. Las criaturas son enormes y poderosas. Sin embargo, están atados por una cuerda y un poste tan pequeños, pero ¿cómo es posible? Bueno, cuando los elefantes eran jóvenes y pequeños, luchaban y tiraban contra el poste, pero no podían liberarse. Finalmente se dan por vencidos y dejan de intentarlo. Incluso después de que crezcan grandes y fuertes, mucho más fuertes que el poste. Ni siquiera intentes liberarte. Eso es lo que hará tener la mentalidad equivocada, la perspectiva equivocada. Te dejará prisionero de cosas que pueden ser fácilmente derrotadas. Una mentalidad de la que debes deshacerte es la mentalidad del saltamontes. Donde tú eres el saltamontes. Y los demonios son los gigantes. La mentalidad exagera el poder del enemigo, mientras que subestima el poder del creyente. Esta no es la perspectiva correcta que un cristiano debe tener. En el libro de Números, los espías israelitas que fueron enviados a explorar la tierra regresaron con esta perspectiva de saltamontes y esta mentalidad les costó la vida. Se olvidaron de lo grande que era su Dios. En lugar de, esta debería ser tu perspectiva. Tú eres el gigante empoderado por Cristo para... El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo y... El enemigo es el derrotado, que ya ha sido despojado de su poder en la cruz. Una vez que veas el reino demoníaco como un enemigo ya derrotado cuyo poder fue roto en la cruz, entonces te darás cuenta de que la batalla ya está ganada. Ha terminado contigo. Solo necesito limpiar el desorden. Un gran ejemplo de esto es el testimonio del obispo Earthquake Kelly. En sus años de juventud, cuando practicaba la brujería, envió demonios para atacar a algunos cristianos en la calle, solo para descubrir que los ángeles que protegían a los cristianos eran mucho más grandes, mucho más fuertes, mejor armados y más intensos que los demonios con los que estaba trabajando. Los demonios tenían miedo de meterse con los cristianos, porque nuestro Dios es infinitamente más poderoso que el de ellos. Los cristianos deben recordar Efesios 2 versículo 6. Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los reinos celestiales.
Por lo tanto, cuando un cristiano ocupa el lugar que le corresponde, no están luchando contra el enemigo que está por encima de ellos. Están sentados con Cristo y luchando contra el enemigo debajo de ellos. Así que deshazte de la mentalidad de saltamontes. Aquellos ministros que actualmente están trabajando en la guerra espiritual ya han derribado estas fortalezas mentales no bíblicas y tú también debes hacerlo. ¿Cómo se derriban las fortalezas mentales, las mentalidades y los engaños? Continuamente declarando la verdad de Dios en tu vida. He aquí un ejemplo. Sígueme en esta declaración de fe. No soy prisionero de mi pasado. Lo viejo se ha ido. Lo nuevo ha llegado. Cristo en mí puede vencer cualquier cosa que el enemigo me arroje. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Enemigo mío, el reino de las tinieblas ya ha sido derrotado en la cruz. El Señor me ha equipado con todo lo que necesito para la vida y la piedad. Nada es imposible para el que cree en mí. Ir de gloria en gloria. Y Dios aplastará a Satanás bajo mis pies. Porque tengo autoridad sobre los poderes de las tinieblas y el Señor nunca me dejará ni me abandonará en el nombre de Jesús. Decretos como este edificarán continuamente tu fe. Y elimina los delirios de tu mente. Si es necesario, escriba su propia declaración de fe. Porque la técnica número 3 debe derribar todas las fortalezas mentales y mentalidades no bíblicas para entender la guerra espiritual. Debes saber acerca de las dos montañas, la montaña de Dios y la montaña de Satanás. En el monte del Señor se asciende sirviendo a los demás, la obediencia al Señor, la humildad, los actos de caridad, etc. Los caminos de Dios conducen a una autoridad espiritual cada vez más elevada. Y con mayor autoridad, eres más capaz de ayudar a otros a avanzar en el reino de Dios y destruir las obras de las tinieblas. Los caminos del mundo no funcionan en la montaña de Dios. Si tratas de elevarte a ti mismo, glorifica tu nombre. Construye monumentos a ti mismo. Pisar a otros o aplastar a otros ministros, mentir, engañar, acusar y calumniar. Entonces perderás la autoridad espiritual en el monte de Dios y caiga a los niveles más bajos. Puede pensar que ha establecido un nombre para sí mismo, pero en el reino de Dios seréis los más pequeños y vuestras oraciones serán débiles. Debes usar los caminos de Dios para ascender a la montaña de Dios. Así que tu objetivo es ascender a la montaña del Señor. No te quedes solo en los niveles inferiores, sino que sube, para que puedas hacer más y más por el reino de Dios. Pero en la montaña de Satanás todo es diferente. Ascender aplastando a tu oponente y derribar a cualquiera que se te oponga. Haces todo lo necesario para avanzar, no importa lo malo que sea. En la montaña de Satanás se asciende destruyendo vidas, destruyendo hogares, matrimonios, iglesias, metiendo a la gente en drogas, prostitución, pandillas, asesinatos, etc. Así es como eres recompensado en el reino de Satanás. Así es como se llega al siguiente poder espiritual o don espiritual, el siguiente nivel viene con más y más espíritus malvados y demonios que el nivel anterior. Es por eso que los satanistas necesitan ocultar lo que están haciendo.
Porque están destruyendo la vida de las personas, arruinando comunidades y profanando naciones. Por lo tanto, muchos cultistas, brujas, brujos y satanistas usarán maldiciones, hechizos, maleficios, vejaciones contra ti, contra iglesias, ministerios y cristianos. No es porque los hayas ofendido, sino porque están tratando de ascender a la montaña de Satanás. Están tratando de ser recompensados con un poder demoníaco cada vez mayor. Y no les importa de quién es la vida que se destruye para lograr eso. Técnica número 4. Sacando a los líderes cada. Los cristianos necesitan cubrir a sus pastores y líderes en oración, porque tienen un gran objetivo en la cabeza. No te apresures a condenarlos cuando caigan. De hecho, tienen personas de alto nivel asignadas a su caída. Es cierto que la táctica de Satanás contra la iglesia es eliminar a los líderes. Derribar a un líder cristiano. Satanás está tratando de dispersar a la multitud de cristianos debajo de ellos. Hay muchos casos en los que un cristiano prominente se mete en algún pecado sexual o pecado financiero, y toda su congregación se disuelve, y muchos se apartan. Ese fue el objetivo de Satanás desde el principio. Por cierto, así es como se distingue entre una persona llena del Espíritu y una religiosa. Cuando un cristiano cae en la tentación, una persona llena del Espíritu extenderá su mano para levantarla. Pero una persona religiosa extenderá su espada para condenar. Olvídate de que estamos en el negocio de la redención, no en el negocio de la condenación. Satanás no necesita nuestra ayuda para condenar a los demás. Él es muy bueno en eso. Pero esta táctica de eliminar a los líderes funciona en ambos sentidos. Redimiendo a una de las personas más importantes de Satanás por ejemplo, un líder ocultista, un satanista de alto rango, un terrorista, un jefe de brujos. Somos capaces de hacer un gran daño al reino de las tinieblas. Satanás estaba usando a Saulo para perseguir a la iglesia primitiva, pero cuando Jesús tomó a Saulo y lo cambió por el apóstol Pablo, se convirtió en uno de nuestros mayores activos. Por lo tanto, es estratégico orar por los líderes en el campo de Satanás, e incluso testificarles cuando sea posible. Ahora pongamos en práctica esta técnica. Hagamos intercesión enfocándonos en los líderes celestiales. Padre, intercedo por los pastores y líderes que has puesto sobre mí. Señor, que los fortalezcas, los protejas, los animes y los bendigas. Que ninguno de ellos caiga en la tentación, sino que venzan el mal y prevalezcan y también levante y ore por los líderes en el campo de Satanás. Jesús, que les abras los ojos, que los visites, que los alejes del mal y los acerques a ti. Rezo por los líderes de sectas y ocultistas, brujas y brujos, satanistas y hechiceros, líderes terroristas, líderes de la mafia, líderes de pandillas, líderes de cárteles y líderes de religiones falsas. Jesús, estoy en la brecha por sus almas. Pídele que los salves, que los traigas a tu reino y que los pongas a trabajar para ti. En el poderoso nombre de Jesús. Así que nunca olvides la técnica número 4. Cubre a tus líderes y elimina a los enemigos. Recuerde que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Entonces, ¿quiénes son estos reyes y señores de los que habla la Biblia que están bajo Jesús? No son reyes y señores medievales. Estos son rangos espirituales, tronos y posiciones de autoridad. Algunos de estos puestos están ocupados. Y algunos están vacíos. ¿Por qué? Jesús llama a las personas a estas posiciones de autoridad. Algunos aceptan su llamado. Otros no lo hacen. Cuando un cristiano rechaza su llamado y no toma su posición de autoridad, su trono, entonces el enemigo puede entrar y profanar esa área. Porque hay poca resistencia al reino de Satanás. Un ministro lo dijo de esta manera: todos los problemas serios en el mundo existen porque hay tronos vacíos bajo Jesús. Aún no ha sido llenado por la novia. Por lo tanto, como cristianos, debemos hacer todo lo posible para ayudar a las personas a su destino, a su vocación. Al hacer esto, no solo estás edificando el reino de Dios, sino que también estarás levantando barreras y muros contra el reino de Satanás. Técnica número 5. Debilidades en el reino de Satanás. Una debilidad en el reino de las tinieblas es que los demonios nunca sanan. Porque rechazaron a su sanador cuando fueron expulsados del cielo. Así que los demonios todavía llevan consigo cada herida, cada rotura, cada quemadura, cada corte, cada cicatriz de batalla que han recibido al luchar. Es por eso que muchos de los demonios parecen haber sido atropellados por una estampida de elefantes, pero por otro lado, el ejército de Dios, la hueste, experimentó algo aún mejor que sanar. Si un ángel santo recibe una herida, un corte o una lesión en batalla, cuando regresan al cielo, su herida es reemplazada por la gloria de Dios. Se ve incluso mejor de lo que se veía originalmente. Pasa de una lesión a un trofeo. Y en el cielo podrás ver qué hueste luchó más duro. Y en el cielo podrás ver las cicatrices de Jesús desde la cruz y te prometo que estas cicatrices no se ven feas, pero glorioso. Es por eso que para el anfitrión es un honor librar batallas. Pero para los demonios es una molestia molesta. Porque después no se curan. Además, el reino de Satanás es inherentemente inestable. Todos se odian, luchan constantemente entre sí. Están motivados por el miedo. Termina tus tareas o recibe una paliza. Todos se traicionarían unos a otros si se presentara una oportunidad. A menudo huyen de la batalla porque entienden que ningún otro demonio los protegerá, nadie se preocupa por ellos y nadie los ayudará. Recuerdo haber visto un exorcismo, donde un demonio, no bajo ninguna compulsión, sino voluntariamente expuesto, golpeó a otro demonio que se escondía en su interior, solo por odio rencoroso. En la guerra espiritual puedes usar esta inestabilidad, esta desunión contra ellos, pidiéndole al Señor que siembre división en el campo enemigo, para que los demonios luchen entre sí. Varias veces en las Escrituras Israel no necesitaba luchar contra sus enemigos, Dios hizo que sus enemigos lucharan entre sí. A Dios le gusta usar las armas del enemigo contra ellos. La cabeza de Dalia fue cortada con su propia espada. Amán fue colgado en su propia horca.
y los malvados caen en su propia fosa. Ahora pongamos en práctica la técnica número 5. Rezad de acuerdo conmigo. Padre Celestial, te alabamos porque no hay división en tu reino. No hay envidia, ni celos, ni luchas internas, ni traición, ni deslealtad ni desunión en el cielo. Y en el nombre de Jesús declaramos y decretamos que el reino de las tinieblas siempre estará dividido. Nunca unificados, nunca cooperando, siempre luchando entre sí, siempre inestables. Siempre traicionados, nunca armoniosos y nunca coordinados. Ordeno a la hueste que vaya a sembrar división por todo el campamento enemigo. Poner a los demonios unos contra otros y romper cualquier unidad. Que caigan por su propia traición. Y que sean destruidos por sus propias armas en el poderoso nombre de Jesús. Así que no olvides la técnica número 5. Explotar las debilidades del enemigo. ¿Conoces la diferencia entre satánico y demoníaco? Las cosas demoníacas se ven feas. Tienen una imagen horrible y son malvados. E incluso algunas personas que no conocen a Dios pueden reconocer su oscuridad, pero lo satánico es diferente. Porque Satanás viene como un ángel de luz. Toma la apariencia de algo estimado, algo refinado, algo bueno, algo sabio, pero es malvado hasta la médula. Y personas bien intencionadas que de otro modo no caerían en algo demoníaco, a menudo caen en algo satánico, solo porque tiene la apariencia de bueno. Así es como la masonería ha capturado a tanta gente. Las cosas satánicas a menudo vienen como lobos con piel de oveja. Es por eso que se pueden hacer cosas malas en nombre de la religión. Esas personas piensan que lo están haciendo bien, pero no saben qué espíritu están siguiendo. Los terroristas islámicos piensan que están sirviendo a Dios, piensan que están luchando contra Satanás, pero en realidad le están sirviendo. Es por eso que Jesús dijo en Juan 16 que se acerca el tiempo en que cualquiera que te mate pensará que está ofreciendo un servicio a Dios. A medida que creces en la guerra espiritual y te enfrentas al reino demoníaco, debes ser capaz de reconocer cuando Satanás viene como un ángel de luz. Sabiendo esto, hemos aprendido a lo largo de los años que uno de los ejércitos más poderosos de Satanás está en la Iglesia, esperando traicionar cualquier mover de Dios. Recuerde que ninguno de los discípulos reconoció a Judas hasta que hizo su jugada. El enemigo tiene sus agentes en la Iglesia. A menudo no sabemos quiénes son hasta que es demasiado tarde. Es por eso que soy muy sensible a los cristianos que chismorrean, calumnian, traicionan o acusan a otros líderes cristianos. Porque la traición y la traición son las herramientas de Satanás. Técnica número 6. Expulsar a los malos espíritus. 1. Una de las principales formas de hacer guerra espiritual es a través de la liberación. La liberación es la eliminación de espíritus malignos, diablos y otras tinieblas de una persona. Era una parte esencial del ministerio de Jesús. Hay mucha gente, incluso en la Iglesia, que necesita liberación y estas personas no pueden ser totalmente libres si hay alguna oscuridad, algún agente de Satanás escondido allí adentro.
Hay muchos enfoques para la liberación. De la confrontación demoníaca directa y la expulsión, a los métodos de sanación interior que abordan las heridas de una persona. Cualquiera que sea el camino que elijas, no puedes descuidar este ministerio. Hay tantas iglesias donde entran personas que están oprimidas demoníacamente. Escuchan un buen sermón, cantan grandes canciones, y aún así salen demoníacamente oprimidos. ¿Por qué? Porque muchos ministros no quieren tratar con este tema de la liberación, sí. Si quieres sumergirte más profundamente en la liberación, te recomiendo el ministerio de Bob Larson. Tiene una gran cantidad de excelentes enseñanzas sobre el tema y un enfoque muy sistemático para liberar a las personas. Un aspecto importante de la liberación es la eliminación de los derechos legales demoníacos. Los derechos legales son el concepto de que los demonios operarán donde tengan la autoridad para hacerlo, independientemente de la posición de fe de su víctima. Algunas de las formas en que Satanás obtiene derechos legales para operar en una persona son pecados generacionales, fracasos morales personales, derechos del pacto otorgados por los antepasados, abandono por parte de un padre que no protege espiritualmente a un niño, derechos de linaje del pacto, como un miembro de la familia que practica la brujería o el ocultismo, trauma abusivo, y ataduras de almas impías, por nombrar algunas. Los derechos legales pueden romperse cuando una persona renuncia específicamente a pecados, maldiciones, actividades ancestrales, etc. Por lo tanto, es bueno que un cristiano haga oraciones de renuncia cuando es salvo por primera vez. Las oraciones de renuncia son contratos espirituales legalmente vinculantes. Hacer que una persona renuncie a la reprensión y se arrepienta de una lista de posibles derechos legales que Satanás podría estar usando en su contra. Aquí hay muchos ejemplos de oraciones de renuncia. Son algunos. Te sugiero que si aún no lo has hecho, deberías hacerlo. Te cubre legalmente. Entonces nadie puede decir: nunca renunciaste a la brujería, nunca renunciaste a la masonería, nunca renunciaste a las prácticas ocultas de tus antepasados. En realidad, sí, lo hice. Un ejemplo de esto es una visión de los atrios del cielo. Hace un tiempo estaba liberando a alguien con la ayuda de un ministro profético. Esperaba la habitual confrontación demoníaca, expulsando demonios por la fuerza, pero, en cambio, mi amigo comenzó a tener visiones de una corte celestial. En esta sala del tribunal vio a Satanás acusando a esta persona. Era como un sórdido abogado de la mafia, y tenía papeles legales frente a él. En visiones, mi amigo fue capaz de acercarse a la mesa de Satanás y ver lo que había en este papeleo legal. Ella vio pecados específicos de la persona con la que estábamos, y pecados de generaciones pasadas que todavía estaban en su linaje. Una vez que supimos esto, le dijimos a la persona que estaba recibiendo la liberación y se arrepentirían, rechazarían y renunciarían a esos pecados específicos. Entonces sucedió algo asombroso. La sangre de Jesús golpearía el papeleo legal de Satanás y desaparecería. Una vez que se trataron todos los problemas, Satanás no pudo decir una palabra. Se sentó allí murmurando con sorpresa y decepción. La batalla judicial había terminado. Era la liberación más fácil que había visto en mi vida. Como cristianos, debemos asegurarnos de que Satanás no tenga bases legales contra nosotros. Y cualquier cosa de la que nos acuse
debe ser puesto bajo la sangre de Jesús. Así es como ganamos en las cortes del cielo. Y como guerrero espiritual debe ser capaz de manejar la técnica número 6. Liberando a las personas a través de la liberación. En la guerra espiritual necesitas saber que algunos demonios son religiosos. Es mucho más fácil engañar a la gente religiosa. Y pueden disfrazarse fácilmente en las reuniones de la iglesia, por lo que algunos demonios no pretenden ser enviados por Dios, los demonios religiosos sí lo hacen. Y se necesita discernimiento para detectarlos. Un pastor que conozco tiene una manera interesante de saber si uno de sus voluntarios tiene un espíritu de Jezabel que es un demonio religioso muy común que le pediría al voluntario que limpiara los baños de la iglesia, ya que Jezabel está tan llena de orgullo y arrogancia que instantáneamente lucharía contra cualquier tarea humillante. Hay una forma de guerra espiritual que pocas personas consideran. Es el bautismo. El bautismo es muy importante y nunca debe faltar en la vida de un creyente. Al principio de mi ministerio, solía pensar que el bautismo era solo un acto simbólico religioso. Pero no lo es. Arrastra al enemigo como el Mar Rojo arrasó con el ejército del faraón. Tuvieron que morir 3 personas hasta que me di cuenta de este importante hecho. Yo bautizaría a una persona. Y luego, ese mismo día, uno de sus familiares moriría o incluso se suicidaría. Es como el enemigo los amenazaba para que no se bautizaran y me di cuenta de que el bautismo no es solo una tradición cristiana simbólica. Satanás no lucharía tan duro si fuera solo un acto simbólico. Ahora siempre cubro a toda la familia de una persona en oración antes de bautizarla. Un ministro estaba dirigiendo un servicio de bautismo en su iglesia. Y sucedió algo muy interesante. La persona se metió en el agua normalmente, pero cuando se acercaron, gruñían y manifestaban un demonio, pero en lugar de estar conmocionado y asustado, el ministro se limitó a decir, «Sumérgelo de nuevo». Y pronto ese demonio fue arrastrado por el agua. Porque hay poder en el bautismo. Técnica número 7. Tratar con portales. En la guerra espiritual necesitas entender los portales. Un portal es una puerta de entrada al reino espiritual. Es cualquier cosa por la que un ser espiritual, bueno o malo, puede entrar. Por ejemplo, si juegas tontamente con una tabla Ouija, un demonio puede entrar a través de ese portal en tu habitación y entrar en tu cuerpo. Si ves pornografía, tu pantalla se convierte en un portal para que entren los demonios. Si estás tomando drogas ilícitas, abre un portal para que los espíritus malignos posean tu cuerpo. O si estás haciendo brujería, estás abriendo portales al infierno para que los demonios infecten y arruinen tu comunidad, pero por otro lado, si alabas al Señor, abre portales para que el reino de Dios pase. Cuando un intercesor toca el shofar, los profetas han visto salir un arco iris Shekinah. Eso es porque es un portal. Cuando invocas el nombre del Señor, se abren portales para que Dios influya en ti, en tu vecindario y en tu mundo. Por lo tanto, la técnica número 7 es abrir tantos portales al cielo como puedas. Y cerrar tantos portales al infierno como sea posible.
Aquí hay algunos otros ejemplos. Un ídolo es un portal. Un altar satánico es un portal. Un lugar alto en tu ciudad puede ser un portal. El pentagrama del piso de un aquelarre de brujas es un portal. Y la eliminación de estas cosas cierra las puertas demoníacas. Esta es la razón por la que Dios le habló a Israel muchas veces, diciendo: derriba sus altares, rompe sus piedras sagradas, quema sus varas de acera y quita sus lugares altos. No debes permitir ningún portal maligno en tu casa. Una vez compartió el Evangelio con un musulmán. Y estaba investigando el Corán en mi computadora y algo muy extraño sucedió la siguiente vez que me desperté para la intercesión matutina. Mientras oraba, un espíritu islámico se me acercó y me dijo: ¿vas a inclinarte ante mí ahora? Estaba tan furiosa y estaba tratando de averiguar cómo ese espíritu entró en mi casa. ¿Cómo? ¿Traspasó mi perímetro espiritual? Entonces me di cuenta de que dejé el Corán abierto en mi computadora. Era un portal y los espíritus islámicos entraron directamente en mi casa. Así que no necesitas tener libros de otras religiones en tu casa. Esos son portales. Si no puedes eliminar un portal malvado, por ejemplo, pertenece a otra persona. Luego suelta el fuego y la unción de Dios por todas partes. La forma más elevada de un portal es un altar que puede pensar en un altar como una mesa de negocios entre dos mundos donde las cosas se envían de un lado a otro. O puedes pensar en un altar como un aeropuerto por el que pasa mucho tráfico. Y la batalla del bien contra el mal puede considerarse como una batalla de altares. Como vemos en Primera de Reyes 18, donde Elías reconstruyó el altar del Señor y derrotó a los profetas de Baal. Los satanistas, las brujas y los miembros del ocultismo a menudo hacen mucho trabajo frente a un altar. Sacrificios de sangre, hechizos, contratos, incienso, etc. Y esto necesita ser resistido ferozmente en el reino espiritual. Afortunadamente, como cristianos tenemos el altar más alto. El arca celestial de la alianza con la sangre de la alianza rociada sobre ella. Cuando se accede a ella, puede anular y destruir cualquier obra de Satanás. Ahora pongamos esto en práctica. Usando el anfitrión, enviémoslos a destruir cualquier portal demoníaco, lugares altos y altares del maligno. Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias y te alabamos. Padre Celestial, Jesucristo, Espíritu Santo, te invitamos, te damos la bienvenida, te recibimos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Insta y pide que se abran portales del tercer cielo en nuestro hogar y en todos los lugares para que venga tu vasto reino y se haga tu voluntad en todas partes de nuestra sociedad. Y en el nombre de Jesús tomamos nuestra autoridad y ordenamos a la hueste que cierre todos los portales demoníacos, destruyen todo altar malvado, arruinan todas las puertas abiertas por la brujería, rompen todos los ídolos, cortan todos los postes de Asira, detén todo pozo demoníaco, quema todos los campos del maligno. Malvado y exponer todas las actividades satánicas y abrir las puertas que
Declarar y decretar que todo lugar por donde los demonios pasen o se fortalezcan sea destruido. Habrá una zona de exclusión aérea para los demonios en nuestra área. Que el reino de Satanás sea continuamente resistido, confrontado continuamente obstaculizado y continuamente frustrado, y que todo el acceso de Satanás a nuestra nación sería cerrado en el poderoso nombre de Jesús. Así que, como guerrero espiritual, no olvides la técnica número 7. Abre los portales del Señor y cierra los portales del diablo. Técnica número 8. Luchando en las 7 montañas. El guerrero espiritual debe ser capaz de luchar en las 7 montañas. Debes ser capaz de enfrentarte al enemigo sin importar dónde sea la batalla. Aquí hay un gran vídeo que explica este concepto En cada ciudad del mundo se libra una batalla invisible por el dominio sobre la creación de Dios y las almas de las personas. Esta batalla se libra en 7 frentes estratégicos, que se ciernen como montañas sobre la cultura para dar forma e influir en su destino. A lo largo de los años, la Iglesia se retiró lentamente de su lugar de influencia. En estas montañas, dejando un vacío ahora lleno de oscuridad, cuando perdemos nuestra influencia, perdemos la cultura, y cuando perdemos la cultura, no logramos avanzar el reino de Dios, y ahora una generación está en una necesidad desesperada, es hora de luchar por ellos y recuperarlos. Montañas de influencia, la montaña del gobierno donde el mal es restringido o respaldado por él. Montaña de educación donde se enseñan verdades o mentiras acerca de Dios y su creación. La montaña de los medios de comunicación, donde la información se interpreta a través de la lente del bien o del mal. La montaña de las artes y el entretenimiento, donde se celebran o se distorsionan los valores y la virtud. La montaña de la religión donde la gente adora a Dios en espíritu y verdad o se conforma con un ritual religioso. La montaña de la familia, donde la bendición o la maldición se transmite a las generaciones sucesivas y la única montaña de la que todos dependen, la montaña que alimenta y financia todas las demás montañas, la montaña de negocios donde la gente construye para la gloria de Dios o la gloria del hombre, donde los recursos son consagrados para el reino de Dios o capturados para los poderes de las tinieblas. Quienes lideran esta montaña controlan lo que influye en nuestra cultura. En los últimos 50 años hemos visto el declive moral más rápido de la historia. La cultura que heredamos de nuestros antepasados se está desintegrando ante nuestros ojos. ¿Qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos y nietos mientras la montaña de los negocios esté en manos de los enemigos de la financiación del Evangelio? Porque las otras montañas siempre estarán limitadas, y cualquier esfuerzo para hacer avanzar el reino de Dios se verá obstaculizado. Imagínense al pueblo de Dios reclamando sus ciudades y su gobierno en las artes y el entretenimiento, en los medios de comunicación, en la educación, en la familia, en la influencia religiosa, pero solo limitados por su imaginación. No por falta de finanzas es posible, pero primero debemos recuperar la montaña de negocios. Es hora de recuperar las 7 montañas y traer de vuelta la vida de Dios a nuestra cultura. Así que, los cristianos tienen que luchar por estas 7 montañas. De lo contrario, millones perecerán. Desafortunadamente, no hay suficiente tiempo en este vídeo para profundizar en este tema, pero aquí hay algunos enlaces geniales con respecto a las 7 montañas en cierre. Aquí hay una última visión alentadora que te ayudará a ver el panorama más amplio de la guerra espiritual. Había una señora a la que se le dio una hermosa visión del cielo. Puedes encontrarlo en este enlace. En esta visión fue testigo de cómo el Padre estaba sentado en su trono celestial y envuelto en una gloria inimaginable.
Estaba rodeado de innumerables ángeles y dando órdenes. De la boca del Padre salían miles de millones de órdenes, órdenes simultáneas que estaban siendo descargadas a las multitudes en el ejército de Dios. Eso es lo que nuestro Dios ilimitado puede hacer. Pero Satanás no es capaz de hacer esto. No puede dar órdenes simultáneas, no es omnipotente. Él está dando sus órdenes una a la vez. Y da mandamientos a los que lo aborrecen. Así que anímate, no pienses que la guerra espiritual es una pelea justa. Nuestro Dios es superior en formas que ni siquiera hemos imaginado. Y Satanás ha sido derrotado de maneras que ni siquiera hemos considerado. Con esto concluye nuestra segunda enseñanza sobre la guerra espiritual y espero que te hayas beneficiado de esta enseñanza. Toma lo que has aprendido y conviértete en un feroz vencedor en la guerra espiritual. Ahora sal y lucha.